agradecemos a todos por el interés en esta mesa redonda virtual. Mientras se conectan los demás, que hay mucha gente que en este momento está intentando entrar, vamos a poner unas reglas del juego simplemente para organización de la mesa redonda virtual. Como ustedes pueden ver, tenemos algunos elementos en la herramienta de Zoom que nos van a ayudar a que ustedes también participen. Entonces, lo primero es, nosotros vamos a poner todo el tiempo el mute apagado y la cámara apagada de todos ustedes para que pueda haber mayor conexión a internet. Y les pedimos el favor que durante toda la conferencia mantengan estas dos opciones apagadas para que podamos ver claramente a los panelistas y también pues que se oiga y se entienda bien todo, teniendo en cuenta que estamos haciendo el tema ahora virtual. Esperamos que todos estén bien en sus casas. En este momento es importantísimo tener este tipo de espacios y ojalá pues esta mesa redonda sea de interés para todos y les aporte en este tiempo de crisis. Adicionalmente, le pido a los panelistas que por favor pongan su cámara para que los puedan identificar. Y también les pido que mientras los demás panelistas estén hablando, tengamos todo el tiempo el mute puesto para que no vayamos a tener problemas con la comunicación. Les pido entonces a los que siguen con la cámara prendida que por favor la apaguemos para que podamos mantener la organización durante la mesa redonda. Muchísimas gracias. Bueno, habiendo dicho esto, como algunos de ustedes saben, la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia es una entidad sin ánimo de lucro que lleva ya 5 años desde su fundación. Este año tuvimos la fortuna de celebrar esos 5 años desde que se creó, y la idea que ha tenido la asociación es llevar a cabo actividades y eventos académicos para desde diferentes perspectivas, obviamente llevar a cabo análisis, obviamente relacionados con temas de derecho de la competencia. Con ocasión a la crisis, ahora estamos haciendo los eventos virtualmente, y se los cuento porque este no va a ser el único evento que va a haber de la asociación. La idea es hacer eventos periódicos de aquí en adelante. Entonces los invito a que los interesados sigan a la asociación en todas las redes, en todas está, la encuentran como Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. También la pueden buscar en la página de internet de la asociación y ahí pueden encontrar tanto el material de mesas redondas pasadas como la información necesaria para que sepan sobre nuestras mesas redondas virtuales que vamos a hacer de ahora en adelante. Sin más preámbulo, el día de hoy, como ustedes saben, vamos a hablar del tema de excepciones de la ley de competencia, y para eso voy a empezar presentando a nuestros panelistas. Tenemos unos excelentes panelistas el día de hoy, entonces pues les doy la bienvenida y los presento para que quienes no los conozcan puedan saber un poquito más de ellos. Entonces voy a empezar con el doctor Miranda. El doctor Alfonso Miranda Londoño es abogado y socioeconomista javeriano, es especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, tiene un máster en Derecho de la Universidad de Cornell, es profesor en Derecho de la Competencia a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Javeriana, externado y otras. Es conferencista en Derecho de la Competencia a nivel nacional e internacional, es director también del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Javeriana desde el 2003, doctor Miranda, hasta la fecha, y cofundador y director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia CEDEC desde el 95 hasta la fecha, que también está de cumpleaños. Es fundador de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, designado como asesor no gubernamental en GA del ICN de 2012 a 2016, también desde 2019 hasta la fecha, y actualmente es socio y director del área de Derecho de la Competencia de la firma Esguerra Asesores Jurídicos. Doctor Miranda, bienvenido a esta charla. Tiene el mute, pero ahí muchas gracias, Mariana. Buenas tardes para todos. También el día de hoy contamos con la participación del doctor Carlos Andrés Uribe Piedrahíta. El doctor Uribe es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en finanzas con diplomados en estudios avanzados de España de protección al consumidor y derecho patrimonial. Es doctor en Derecho y doctor en Derecho Europeo de la Universidad de Salamanca. Es director de la Maestría en Derecho Económico de la Javeriana, profesor de Derecho de la Competencia,
de la misma universidad y actualmente hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Doctor Uribe, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la invitación a la asociación. Por último, también contamos en esta oportunidad con la participación del doctor Gabriel Ibarra Pardo. El doctor Ibarra es abogado javeriano con máster en Derecho LLM en International Business Legal Studies de la Universidad de Exeter en Inglaterra. Es socio fundador de Ibarra Abogados, es árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, hace parte de la lista de panelistas elegibles del órgano de solución de diferencias de la OMC. Actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia. Doctor Ibarra, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Mariana. Muy amable. Por último, me presento. Yo soy Mariana Camacho Ordóñez, soy abogada javeriana con especialización en Derecho de la Competencia de la misma universidad. He sido coordinadora de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por 4 años. Actualmente soy asociada en Baker McKenzie, en el área de cumplimiento corporativo y competencia. Entonces yo los voy a estar acompañando hoy como moderadora. Hay un tema de la organización para los que se acaban de conectar que se me olvidó decirles al principio, y es que para efectos de organización entendemos que muchos de ustedes probablemente quieran participar y le quieran hacer preguntas a los panelistas, por lo que les solicitamos que las preguntas las canalicemos a través del chat. Creo que todos saben dónde queda la opción del chat, pero para los que no conocen muy bien la herramienta está abajo y pueden por ahí compartirnos sus opiniones o más bien sus preguntas, y les recomendamos que si las preguntas son dirigidas específicamente a alguno de los panelistas, nos lo indiquen en el chat a quién va dirigida la pregunta, porque si no vamos a entender que es una pregunta general que cualquiera de los panelistas puede responder. Entonces, habiendo dicho esto, sin más preámbulos, vamos a empezar con la mesa redonda. Lo primero que hay que entender es que tanto la Constitución de Colombia como las normas principales de derecho a la competencia, estas son la Ley 155 del 59, la Ley 1340 del 2009, el Decreto 2153 de 1992, entre otras que reglamentan temas específicos, se han basado en una premisa, y es que hay que proteger la libre competencia. Digamos que esa es la base de todas esas leyes. Sin embargo, hay algunas circunstancias o algunas situaciones específicas que requieren que haya una flexibilización del derecho de la competencia. E incluso las mismas normas han establecido algunas excepciones de esa ley de competencia que se deben tener en cuenta en casos particulares. Nos pareció muy importante traer a colación este tema con ocasión a la crisis que se está viviendo en este momento, para que analicemos en dónde están reglamentadas esas excepciones, qué son, a qué se refieren, qué casos ha habido frente a esas excepciones en Colombia, y si esto tiene alguna relación o cómo lo podemos encuadrar con la situación actual. Las excepciones están consagradas en la Ley 155, también tenemos algunas excepciones en la Ley 1340 del 2009, y también la Superintendencia de Industria y Comercio en algunos años atrás sacó unas guías de acuerdos por colaboración en las que establece también algunos escenarios de excepción. Sin embargo, estos no están consagrados en la ley, sino, digamos, son complementados por las guías sacadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. La idea es que el día de hoy los panelistas nos puedan dar una ilustración de estas excepciones, que establezcamos de qué se tratan y qué casos ha habido, pero además que analicemos si hay conductas que estén por fuera de este marco que nos brinda las normas y las guías colombianas, y cómo se debería ejecutar este tipo de temas en la práctica. Entonces, habiendo hecho esta introducción, le voy a dar la palabra a nuestros panelistas. Voy a empezar con el doctor Miranda, pero antes les voy a aclarar cuál va a ser la metodología del día de hoy. Lo que vamos a hacer para que sea más fácil la organización es que voy a proponerle unos temas específicos a cada uno de los panelistas. Van a ser básicamente unas 3 preguntas que le voy a hacer a cada uno, y cada panelista va a tener 15 minutos para responder a esas preguntas. Cada panelista tiene una presentación en la que nos va a explicar ese tema que yo les voy a proponer, y repito, van a tener 15 minutos para responderlo.
Posteriormente, cuando ya tengamos, digamos, un marco general de la explicación de las excepciones, le voy a dar 5 minutos a cada uno para que puedan hacer las réplicas que quieran a la intervención de cada uno de los demás panelistas. Y finalmente vamos a concluir, obviamente, con la participación de ustedes. Entonces, les repito, para los que se conectaron después, vamos a tener el chat habilitado para escoger las preguntas, pero no escogerlas para poder responder a sus preguntas, y ojalá podamos responder todas las preguntas teniendo en cuenta que tenemos un tiempo limitado. Entonces, teniendo en cuenta esa metodología, voy a empezar con el doctor Miranda, para que doctor Miranda, por favor, nos explique cuáles son las excepciones de bloque consagradas en el parágrafo primero de la Ley 155 del 59 y también el decreto reglamentario 1302 del 64, en qué consiste la excepción de bloque agrícola, que está en la Ley 1340 de 2009, y si ha habido casos en Colombia que desarrollen ese tipo de excepciones. También le voy a pedir, doctor Miranda, que nos explique, por favor, en qué consisten los mecanismos especiales de intervención consagrados también en la Ley 1340, en los artículos 31 y 32, y también si usted cree que estas excepciones pueden estar relacionadas con el tema que estamos viendo actualmente del coronavirus. Sé que son muchas preguntas, pero también estoy segura que el doctor Miranda nos va a explicar muy bien de qué se trata este tema de las excepciones en bloque, doctor Miranda. Gracias, Mariana. Y estimo que tengo 15 minutos, ¿qué dijiste? Sí, señor. Muchas Sí, gracias. señor. Yo voy a presentar mi PowerPoint. Quisiera preguntarte si ahí se ve bien. Sí, señor, yo lo estoy viendo perfecto. Muy bien, entonces, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Mariana y a la CDC por toda la organización. Realmente con los panelistas nosotros consideramos que este es un tema de candente actualidad en este momento, y a mí me ha correspondido hablar en primer lugar, como ven ahí en el título, de la intervención del Estado en la economía. Me voy a referir al artículo 31 de la Ley 1340, a la intervención por situaciones externas, el artículo 32 de la Ley 1340, y a la excepción de bloque. No, pero ellos pagaron para que entonces. Entonces, en primer lugar, pues, y yo creo que es como lo estaba diciendo Mariana, tenemos que tener en cuenta que la libre competencia es un derecho de todos, que está consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política, pero no es un derecho fundamental, es un derecho económico, y tampoco es un valor que esté por encima de otros derechos esenciales como son el derecho a la vida o el derecho a la salud. Perdón, Mariana, ¿tú me estás escuchando? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, es que oí una interrupción. Muy bien, nosotros pensamos que en casos de crisis y en casos especiales, el Estado puede intervenir en la economía por mandato de la ley para solucionar las fallas del mercado, y que también los particulares tienen la posibilidad de hacer uso de las herramientas que trae el derecho de la competencia para contribuir de esa manera en momentos excepcionales como el momento de crisis que nosotros estamos viviendo en este momento. Aquí, como tú decías, tenemos las excepciones en el derecho de la competencia. En la Ley 155 del 59 se establecieron en primer lugar las excepciones de bloque que están en el parágrafo del artículo primero de la Ley 155 del 59, posteriormente desarrollado en el decreto 1302 del 64, que es un decreto reglamentario. Después, en el 2153 de 1992, se incluyeron las 3 excepciones expresas, que son la excepción de investigación y desarrollo, de normas técnicas y de facilidades comunes, a lo que se va a referir el doctor Uribe. Tenemos también en la Ley 1340 del 2009, se habla de la intervención del Estado en la economía como una excepción. El artículo 31 habla de eso. Y tenemos también la intervención por las situaciones externas en el artículo 32 también de la Ley 1340 del 2009. Y por último, también en la Ley 1340 del 2009 se introdujo en el artículo 5 la excepción de bloque especial para el sector agrícola. Aquí tenemos, en primer lugar, para referirnos a la intervención del Estado en la economía. Realmente, este artículo 31 no tendría por qué necesitar escribirse en una ley,
porque es una consecuencia directa de la aplicación de los artículos 334 y 333 de la Constitución Política, donde se dice expresamente pues, que el Estado tiene la capacidad de intervenir en la economía y, como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional, el Estado interviene para remediar la falla del mercado y de esa manera puede restringir la libertad económica y pues naturalmente si hay una regulación del Estado, pues no aplican las normas de libre competencia. O sea, si no puede haber un funcionamiento libre de las leyes de la oferta y la demanda porque, por ejemplo, una comisión de regulación con base en una facultad legal expide una tarifa, una norma de cómo se calcula una tarifa de gas o de agua potable, etcétera, pues la autoridad de competencia no va a investigar a los prestadores de ese servicio por acuerdo de precios porque precisamente están cumpliendo con una tarifa. Entonces, ahí ven ustedes como el artículo 31 de la ley 1340 del 2009 nos dice que el ejercicio de los mecanismos de intervención del Estado en la economía, siguiendo el mandato previsto en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, constituye restricción del derecho a la competencia en los términos de la intervención. Y en el segundo inciso trae una serie de ejemplos que son más que todo el sector agrícola, pero ese es un principio que prácticamente es un principio constitucional. El artículo 32 es un poco más raro y parte del mismo principio y dice que el Estado podrá intervenir, que eso no necesita que se lo diga una ley, porque el Estado puede intervenir por mandato de la ley. El Estado puede intervenir cuando se presenten situaciones externas o ajenas a los productores nacionales que afecten o distorsionen las condiciones de competencia de los mercados de productos nacionales. Este artículo no ha sido utilizado, que yo sepa, de ninguna manera y pues existe todos los mecanismos de defensa comercial y de golpe el doctor Ibarra nos puede ilustrar sobre eso, pero a mí me parece que ese es un artículo pues, que plantea una situación que podría presentarse, por ejemplo, en la frontera con Venezuela o en la frontera con Ecuador, o asuntos, pero para eso están las normas antidumping, están las normas que se refieren a la defensa comercial y uno ve como raro que pueda haber algunas aplicaciones diferentes de esas. Muy bien, pero ahí está en el artículo 32 de la ley 1340. Ahora quiero mostrar como un ejemplo dentro de esta crisis del coronavirus de intervención del Estado. Uno de los decretos es el decreto 482 de 2020, por medio del cual el gobierno nacional implementó un claro desarrollo de la excepción a las normas de competencia con base en la facultad de intervención del Estado en la economía. En este decreto 482 se busca impulsar la creación de sinergias con el objeto de mejorar el transporte y la logística, entre otros, de medicamentos, alimentos, bebidas de primera necesidad para evitar el desabastecimiento a nivel nacional. Este decreto crea un centro de logística y transporte que tiene a su cargo, entre otros, analizar y autorizar acuerdos de colaboración, que es de lo que va a hablar el doctor Ibarra, entre generadores de carga y o entre empresas transportistas para generar eficiencias en el transporte de los productos y alimentos de primera necesidad de Colombia. Esta decisión pues no tiene precedentes en Colombia, por lo cual su aplicación tiene muchos vacíos frente al alcance del acuerdo de colaboración que debe autorizar el centro. Vamos a ver cómo se desarrolla eso y es importante resaltar que los efectos de estos acuerdos solamente rigen durante el tiempo que dure la emergencia. Entonces, pues ahí vemos una clara aplicación de ese principio de que a través de la regulación del Estado, de la intervención del Estado en la economía, se puede excluir la normativa de competencia. Ahora, en relación con la excepción de bloque. La excepción de bloque es un mecanismo que está en la ley, establecido en el régimen de competencia, que consiste en una autorización de carácter temporal que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio para que los agentes económicos que la solicitan puedan celebrar acuerdos temporales que, no obstante restringir la libre competencia, sirvan para estabilizar un sector básico de la economía. Entonces es muy importante tener en cuenta que el objetivo de la excepción de bloque es la estabilización de un sector básico de la economía nacional. Esa posibilidad está consagrada en el parágrafo del artículo primero de la ley 155 del 59 y fue posteriormente desarrollado en el artículo primero del decreto reglamentario 1302 de 1964 y posteriormente en el año 2009 se estableció la excepción de bloque agrícola que ya la vamos a ver. Entonces aquí tienen
el texto del artículo primero de la ley 155, que tiene la prohibición general contra todas las prácticas restrictivas de la competencia, que prohíbe en general toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y mantener o determinar precios inequitativos, pero a renglón seguido el parágrafo nos dice que el gobierno, sin embargo, puede autorizar la celebración de acuerdos o convenios que, no obstante limitar la libre competencia, tengan la finalidad de defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general. Aquí tenemos la excepción de bloque especial para el sector agrícola, que es el artículo 5º. La importancia de la excepción de bloque agrícola es que es uno de los 3 casos en los que la ley 1340 del 2009, que creó la Autoridad Única de Competencia, es uno de los únicos 3 casos en los que la Superintendencia de Industria y Comercio no es la máxima autoridad en materias de competencia. ¿Por qué lo decimos? Porque el Ministerio de Agricultura expide un concepto previo, vinculante y motivado. O sea, si es vinculante, la Superintendencia de Industria y Comercio tendría que acatar ese concepto. La excepción de bloque agrícola no ha sido hasta ahora utilizada en Colombia, no ha sido tampoco desarrollada a través de un decreto reglamentario, pero es uno de esos 3 casos en los que la Superintendencia no es la autoridad máxima. Los otros 2 son relacionados con integraciones. En las integraciones del sistema financiero, exclusivamente entre entidades financieras, es la Superintendencia Financiera la que aprueba la integración, y en las integraciones entre operadores aeronáuticos, ciertos tipos de operaciones entre explotadores de aeronaves, es la Aeronáutica Civil la que aprueba esa integración. En los demás casos, la autoridad de competencia para todos los sectores de la economía es la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí tienen ustedes el decreto 1302 de 1964, que a mi juicio no está derogado por ninguna norma, y la importancia de este decreto es que nos dice cuáles son los sectores básicos de la economía nacional. Entonces dice que son sectores básicos de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general y el bienestar social, todas las actividades económicas que tengan o llegaren a tener en el futuro importancia fundamental para estructurar racionalmente la economía del país y abastecerlo de bienes o servicios indispensables para el bienestar general. Y pone unos ejemplos que son bastante amplios también. El proceso de producción, distribución de bienes destinados a satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, sanidad y la vivienda de la población colombiana, la producción y distribución de combustibles, la prestación de servicios bancarios, educativos, de transporte, energía eléctrica, acueducto, telecomunicaciones y seguros. Este es una norma muy antigua, pero ahí se muestra pues la amplitud que puede tener la excepción de bloque. Ahora, en cuanto a las características de la excepción de bloque, requiere autorización previa para poder realizar las conductas que implica la excepción de bloque. Hay que pedirle un permiso a la Superintendencia de Industria y Comercio y se requiere que la autoridad la haya autorizado. Es de carácter temporal, la excepción de bloque dura mientras dure la desestabilización. Generalmente se establece a través de una resolución y la superintendencia dice por cuánto tiempo dura, pero aclara que si cambian las circunstancias puede quitar la excepción de bloque. No es permanente. Tiende a estabilizar un sector básico de la economía, entonces debe probarse que el sector se encuentra desestabilizado, haciendo uso de análisis económico, y hay que probar también cuáles son las medidas a través de las cuales se piensa estabilizar ese sector básico de la economía nacional. Su objeto es definido, la medida tiene un alcance limitado, no es una carta blanca, hay que decir exactamente uno qué pretende hacer. Ya voy a poner un ejemplo. De acuerdo con la circular externa, la circular única 10 del 2001, en su capítulo primero, título séptimo, para que la SIC apruebe el acuerdo se debe adjuntar información relacionada con las empresas que participan, el objeto del acuerdo y las condiciones que serán aplicadas, su duración, las normas específicas cuya inaplicación temporal se pretende. Eso es muy importante. O sea, quiero que me quiten la norma que prohíbe el acuerdo de precios. Quiero que me quiten la norma que prohíbe el acuerdo de repartición de mercado, ¿no? Hay que decir expresamente qué normas quiere que le levanten para hacer esos acuerdos que son anticompetitivos, pero que van a ser autorizados por la superintendencia para estabilizar el sector básico de la economía nacional. Y requiere pues la justificación del acuerdo de manera pormenorizada. Ahora, en el caso en Colombia, nosotros tenemos, y si alguien tiene más, le agradecería que me diga,
el caso de la vivienda, que es el plan de las 100.000 viviendas gratis, que el gobierno del presidente Santos impulsó a través de su ministro, en ese momento ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando era superintendente José Miguel de la Calle, un acuerdo de precios y de cuotas y de sectores, un acuerdo regional para estabilizar precios y condiciones de comercialización de insumos para la vivienda, sector de cemento, hierro y pues materiales de construcción en general. Eso lo pueden encontrar en la resolución 35696 del año 2012, en donde se aprobó esa excepción de bloque. Y hay un caso mucho más antiguo, que es un caso del 2003, en donde a raíz de una intervención de un caso antidumping, se hizo una autorización para fijar los precios del hilo entre 5 empresas textiles a un único proveedor, ENCA de Colombia. Es la resolución 04332 del 25 de febrero del 2003, pero no la tengo, esa sí no la tengo y no la he podido encontrar, he encontrado su referencia en varios documentos. Entonces, en cuanto a también está el antecedente del aceite de palma, donde hubo una investigación preliminar de la superintendencia que la cerró contra el convenio, en relación con el convenio marco para la absorción y el suministro de la producción de palma africana, y estableció que ese acuerdo era una expresión del parágrafo del artículo primero de la ley 155 y decidió no abrir una investigación. Entonces, pues, Mariana y asistentes, esta ha sido la presentación sobre esos 3 puntos que se me encomendaron y agradezco mucho la atención. Estoy listo para las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, doctor Miranda, mil gracias. Muy cumplido con el tiempo, como siempre. Ya tenemos claro entonces cuáles son esas excepciones en bloque, en qué casos se tiene contemplado en la ley que puede intervenir el Estado y cuáles son esos mecanismos, y también la excepción en bloque agrícola, pero esas no son las excepciones, las únicas excepciones que se establecen en la ley ni que establece la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo mencionábamos al principio. Entonces, a continuación le voy a dar la palabra al doctor Uribe para que nos explique en qué consisten los 3 tipos de conductas que no son considerados anticompetitivos con base en el artículo 49 del decreto 2153, que nos explique a qué se refieren con esos acuerdos de colaboración que establece Industria y Comercio, y cómo se diferencian esas excepciones que usted nos va a explicar de las excepciones en bloque que nos acaba de explicar el doctor Miranda. Doctor Uribe, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Mariana, pero no me deja compartir en este momento la pantalla. Ya solucionamos el tema. Ahora Alfonso sí. tiene que dejar de compartir. Ya era la mía la que estaba estorbando. Mientras tanto, les recomiendo a todos que tengan el micrófono apagado. Sé que al principio yo lo tenía prendido, pero para que todos, por favor, durante la intervención del doctor Uribe tengamos el micrófono apagado. Mil gracias. Ahora sí, doctor Uribe. Bueno, Mariana, ¿continúo con el video o para mayor claridad dejo el video en pausa? Como prefiera. Pues Está bien. a ver, que no haya interferencia. Bueno, entonces me correspondió trabajar las excepciones del artículo 49 y se me encomendaron estas preguntas, que son: ¿en qué consisten los 3 tipos de conductas que no son consideradas anticompetitivas según el artículo 49? ¿En qué consisten los acuerdos de colaboración y en qué se diferencia de las excepciones de bloque? ¿Y qué casos han habido en Colombia en relación con estas excepciones? Entonces, en primer lugar, me gustaría como empezar por una consideración ordinaria como del régimen y cómo empiezan a operar las excepciones. Entonces, primero nos encontramos con la normativa. No toda la normativa va a estar dispuesta para las excepciones, como ya se los indicaré. El catálogo de conductas en Colombia consagra unas excepciones específicas
que tampoco es muy claro pues por qué tendrían que ser esas y no otras, pero pues veremos cómo se han ido desarrollando. Esa valoración que ha hecho la SIC sobre ese tipo de excepciones, pues solamente tenemos un caso, que es el caso de la ICO, donde se ha reconocido la excepción. En otros casos se ha tratado, pero ese tratamiento se ha dado como consecuencia de respuestas pues, a los descargos de los investigados. Y en un caso de integraciones. Y posteriormente, entonces, la línea roja nos dice pues, que ese análisis se va a hacer como un esquema de identificar cuáles son las necesidades, la indispensabilidad de la excepción, los beneficios, las restricciones que genera y como un grado de compensación. Y ahí es como donde ha venido como uno, o es uno de los elementos que analizaremos ahorita más adelante. Y aclarar que es un examen ex post lo que se busca hacer. Muy bien. Entonces, en primer lugar, las excepciones se tendrían en cuenta principalmente para la cláusula general y los acuerdos. Y esto nos lleva entonces a señalar, a diferencia de las excepciones en bloque, sería bueno tener como esta primera conclusión. Y es que las excepciones en bloque tienen unas circunstancias que invitan a invocarlas, que son unas circunstancias que son exógenas a los problemas de competencia o a las necesidades de eficiencia de las empresas, sino que acaecen y las empresas se ven en una dificultad, pero no es que estén esperando obtener unos beneficios mayores, no es que estén buscando entregarle beneficios a los consumidores, sino uno de los ejemplos más claros sería la estabilidad de un sector económico. Eso entonces nos hace reflexionar que el efecto de esto es por fuera, es una circunstancia que toca los mercados, pero que busca dar es una solución un poco más general. Por el otro lado, las excepciones particulares se encuentran dentro de la misma naturaleza del régimen de libre competencia. Entonces, el análisis particular se hace dentro de los elementos de la competencia. Y aquí podríamos tener entonces como este grado de primera conclusión. Esto es un carácter más sobre la antijuridicidad de los comportamientos, donde voy a hacer unas evaluaciones del contenido del comportamiento para identificar si los beneficios pueden ser mayores o no a las posibles restricciones que se generan. Uniéndolo, por ejemplo, en casos de integraciones es normal tener ese análisis porque pues un agente como mínimo va en número, por lo menos no va a terminar compitiendo en el mercado. Entonces va a haber algún grado de restricción a la competencia. Ese grado de restricción me refiero pues a integraciones ordinarias, es lo que se va a analizar. Entonces, hay un balance. Ese balance sería el que, en materia de prácticas restrictivas, de acuerdos o cláusula general, sería el elemento de valoración. Las excepciones que trae el decreto 2153 se encuentran en 3 puntos. La cooperación en investigación y desarrollo de nueva tecnología, los acuerdos sobre el cumplimiento de normas, estándares y medidas no adoptadas como obligatorias por el organismo competente, y esta es la única que tiene un salvamento, cuando no limiten la entrada de competidores al mercado. Lo curioso es por qué en esta sí solamente se acepta esta, pero en las demás como que no está. Sí, sería otro de los elementos a analizar en materia de libre competencia. Para crear el balance en cualquiera de las demás podría estar. Y los que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas de utilización de facilidades comunes, y como señalaremos enseguida, la superintendencia a través de las guías también lo extendió a las facilidades esenciales. La diferencia entre las dos, pues estriba en que las facilidades comunes no son, alguno de los agentes que está participando en el acuerdo no es titular de la facilidad, y por lo tanto todos acuerdan es cómo utilizar esa facilidad común. Mientras que la facilidad esencial, perdón, alguno de los agentes es titular de los que se encuentran en la cooperación, es titular de algún derecho sobre esa facilidad. Las excepciones, en algún momento la UNCTAD hizo un análisis sobre cómo se habían representado esto en diferentes jurisdicciones y llegó a unas pequeñas conclusiones, y es que la mayoría de leyes de competencia en el mundo tienen excepciones. Y la existencia de esas excepciones básicamente las encuentran que van hacia 3 puntos: facilitar el intercambio legítimo de información,
reducir el riesgo, contrarrestar la negociación desigual o el poder económico. Y aquí pues, se pueden encontrar elementos, por ejemplo, de negociaciones colectivas, permitir a las pequeñas empresas una oportunidad de competir de forma más fuerte en el mercado, etc. Y tercero, permitir la cooperación y fomentar la innovación para que los mercados puedan funcionar mejor y más eficientes. Y esto pues tiene no solo arraigo en normas de libre competencia, sino también, por ejemplo, en relación con normas de propiedad industrial o intelectual. El tercer elemento y que se encuentra es que las legislaciones que tienen mayor, pues, o que son más antiguas en materia de derecho a la competencia, a través de los años han integrado un número mayor de excepciones. Y eso básicamente se debe es que la política de competencia ha estado más dentro de una estructura de una política industrial y por lo tanto ha entrado dentro del juego de una más de las herramientas con las que cuenta el Estado para organizar la economía y por lo tanto entonces ha tenido mayor vínculo pues, con el nivel de excepciones. Y por otro lado hace una advertencia y es que al mismo tiempo dejar una puerta muy grande para las excepciones puede generar pues, oportunidades de cabildeo para que algunos sectores de la economía queden excluidos sin que tampoco exista pues, una necesidad absoluta. Entre los elementos que señalaba es esa excepción individual y la excepción en bloque. La excepción individual tiene una menor intervención. ¿Y por qué se podría decir que es menor intervención? Son los agentes los que están participando, no se está arreglando un problema macroeconómico y lo que se está buscando es el logro de unas eficiencias y que esas eficiencias puedan tener algún traslado de beneficios al consumidor. Esa es como la característica general. Mientras que las excepciones, por ejemplo, en bloque, nos llevarían a tener en cuenta otros objetivos de bienestar, no necesariamente vinculados con la eficiencia, y un ejemplo de esos puede ser defender la estabilidad de un sector básico de la producción. Para las excepciones individuales se consideran que hay unas condiciones positivas y unas condiciones negativas. Las condiciones positivas requieren que el acuerdo contribuya a mejorar tanto la producción, la distribución de bienes o promover el progreso técnico y tecnológico y permitir a los consumidores una parte justa de los beneficios resultantes. Y eso es lo que se espera de las excepciones individuales. Las condiciones negativas del acuerdo es no imponer restricciones que no sean indispensables para el logro de los objetivos y como se señalará, pues básicamente esto implica que el acuerdo se mira es como una globalidad. No es solo la cláusula o el conjunto de cláusulas que permitan generar esas excepciones individuales o esos beneficios para la distribución, para la producción, para la compra conjunta, etcétera, sino que se debe tener en cuenta en la globalidad. Y el otro elemento es la posible eliminación de competencia en una parte sustancial del mercado. Esto ha sido una de las consideraciones, en especial pues la Unión Europea ha sido muy cuidadosa de determinar ese elemento y es el efecto de cualquier restricción, aún en comportamientos unilaterales, no puede llevar, por más que usted me represente o me pueda demostrar unas eficiencias que genere una limitación de la competencia en los mercados. Entonces, las características de la aplicación serían análisis ex post, valoración de integralidad de la conducta y sus efectos reales y potenciales. Se debe interpretar a través de los propósitos del régimen de protección de libre competencia y debe ser una excepción de fondo. Y estos dos elementos son muy importantes, el 3 y el 4, porque señalan que de acuerdo a lo que la normativa tenga como propósitos para ser aplicada, es en esa medida que debe funcionar la aplicación de las excepciones. Eso nos lleva entonces a considerar que quien vaya a solicitar, pues, o dada una investigación, a señalar que está cobijado por una excepción, pues básicamente debe concentrarse, uno de los elementos pues, de gran valor es concentrarse que genera esas eficiencias a través de esos elementos que tiene la norma. Para nuestro caso, serían la eficiencia de libre participación de los agentes en el mercado y el bienestar del consumidor. En este sentido, fue discutido en el caso IVOPE si se debería tener en cuenta una consideración sobre las excepciones. Para lo cual la superintendencia señaló que uno de los escenarios allí planteados se refiere a las actividades de una u otra forma generan bienestar y eficiencias para diversos agentes que participan en un mismo mercado y de manera consecuente a los consumidores. Entonces, esto es un elemento central a las excepciones y es la demostración de las eficiencias y la consecuencia de que los consumidores se beneficien de ella.
Para la primera excepción, que es las que tengan por objeto la cooperación en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, tenemos básicamente que es, y tiene un contenido pues muy claro, que es para la elaboración y ejecución de proyectos académicos o científicos. Cualquiera se debe enmarcar en eso. El segundo elemento es que se desarrolle de forma rápida y eficiente nuevas y mejores productos en procesos de producción. Se puede mostrar a través entonces de nuevas tecnologías o compartir know-how, que sería también intercambios de información. Y tercer lugar, se llega a demostrar un objetivo anticompetitivo, se dibuja la excepción. Y es que vuelve el criterio de entender el acuerdo como una globalidad, y es no solo porque se estén dando unas circunstancias que favorecen el intercambio tecnológico, una mejora, sino en las eficiencias dinámicas, va a justificar, sino que no puede mostrarse un objeto anticompetitivo en ninguno de los elementos del acuerdo. Y además, uno de los elementos que podría diferenciarse del soft law que tenemos bajo las guías es que pues, nosotros no tenemos guías en materia vertical, tenemos algunos casos donde se han explotado o por lo menos se han valorado de forma positiva en fijación de precios verticales o precios de reventa. Pero es claro que las excepciones del 49 aplican tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. La segunda excepción, las medidas propuestas para un cumplimiento de normas, estándares y medidas no adoptadas como obligatorias, tienen pues, la característica de acogerse a algún tipo de estándar que sea producido por un tercero, pero que no, y es uno de los requisitos, que no sea por una autoridad. Entonces, este elemento nos llevaría a decir, pues por lo menos interpretándolo en el caso de Andevip, donde se trató porque las empresas de vigilancia se acogían a una resolución o directriz, no me acuerdo bien, en ese punto, donde la Superintendencia de Vigilancia había emitido una fijación de los precios, había establecido esas categorías, el Consejo de Estado después señaló que no, pero había una discusión si una norma de esas seguía o no vigente, y pues ellos decidieron acogerse a ese tipo de norma que había expedido la Superintendencia de Vigilancia. Y el resultado fue, pues básicamente que no se le aceptó, y el criterio es que era incompatible entender una norma para la fijación de un estándar y al mismo tiempo que las empresas se pudieran acoger a una fijación de precios. Entonces, hacía la valoración sobre si se debería, pues, o que era imposible soportar una excepción que al mismo tiempo violara de forma directa una prohibición. Me parece que el análisis que hizo tanto el Consejo de Estado, que venía de la Superintendencia de Industria y Comercio, en especial del informe motivado, pues la explicación no debería concentrarse que existe una norma que prohíbe específicamente esa conducta, porque por lo tanto es una excepción, y la excepción es efectivamente porque existe una violación a alguna de esas normas. Entonces, pues la precisión queda poco clara por parte del Consejo de Estado, pero lo que uno podría entender de pronto entre líneas es que es difícil obtener alguna de estas excepciones si lleva involucrado algún tipo de fijación de precios. Se entendería entonces que las excepciones, en el sentido pues, que nos lo indicaría, por ejemplo, en la Unión Europea, es que las restricciones, hardcore restrictions, podrían ser igual incluidas en el sentido que usted no podría invocar una restricción de la naturaleza que afectara uno de esos tipos de restricciones prohibidísimas. Bueno, y uno de los puntos que uno podría analizar es si tendría alguna relación con la doctrina, la North-Pennington, en el sentido de si las empresas se unieran para solicitar o para que se expidiera una norma que las favoreciera, en el sentido que limitaría la aplicación de las normas de competencia o les permitiera, por ejemplo, hacer acuerdos de precios, si deberían o no ser investigadas por ese objeto. En Estados Unidos la doctrina nos diría que no. Muy bien. Sobre esta entonces segunda excepción, el caso de los ingenios nos presentó pues como ese elemento en el cual también el Consejo de Estado tomó la Superintendencia tomó lo que había señalado el Consejo de Estado en el caso Andevip, el de empresas de vigilancia, uno de los primeros casos de empresas de vigilancia,
señalando que el acuerdo de precios aquí investigado tampoco puede encuadrarse dentro de los denominados acuerdos de estandarización, también excluidos por la norma CITA. En efecto, estos acuerdos se encuentran exentos de sanción por la normatividad de competencia por razones de eficiencia económica y hace referencia a aquellos acuerdos. Entonces, excluye cualquier posibilidad de aplicar la excepción si se relacionan con precios. Y entonces esta excepción abarca, según la superintendencia, entonces estos 4 elementos: la estandarización de diferentes calidades o tamaños de productos, las especificaciones técnicas en mercados en los que resulta esencial la compatibilidad, la interoperabilidad con otros productos o sistemas, las condiciones de acceso a un determinado distintivo de calidad o la autorización por parte de un organismo regulador. En cuanto a la tercera, nos encontramos entonces con el caso de Ibope, con Alaico y con el puerto de Barranquilla. En esos 3 casos se ha señalado, o por lo menos se intentó en el de Ibope y puerto de Barranquilla, pero en esos 2 fue rechazado. Mientras que en el caso de Alaico, relacionado pues con las tasas de cambio para tiquetes pues aéreos a través de las aerolíneas, pues se consideró que sí existía la excepción y fue admitida. Entonces, el artículo, aquí sería bueno o importante señalar que la superintendencia en un principio no le dio el alcance de facilidades esenciales y posteriormente reconsideró y señaló que al mismo tiempo la normativa, cuando señalaba facilidades comunes, se podía entender igualmente facilidades esenciales. Muy bien. Los criterios entonces que se deberían tener en cuenta para una facilidad esencial deberían ser estos 4. La facilidad esencial debe ser controlada por uno de los agentes económicos. Debe haber competencia real o potencial entre el controlante de la facilidad y quien solicita su uso o acceso. La facilidad debe ser indispensable u objetivamente necesaria para los miembros del acuerdo o que participan en el mercado. Y la facilidad no puede ser duplicada. Los sustitutos que existen o que no existen son altamente imperfectos para permitir competencia en el mercado. Considerar esos 4 elementos o realizar un acuerdo que consagre estos 4 elementos y que se limite exclusivamente a estos, pues puede facilitar la consideración de la superintendencia. Este punto aquí es relevante y es que si existe una facilidad esencial es probable que la empresa tenga entonces una posición dominante en el mercado y esta excepción aplicaría para empresas que tienen, o por lo menos uno de los criterios que tendría que analizar es ese poder de mercado que tienen las empresas que están participando, la sumatoria de ese poder y el efecto que podría tener sobre terceros. Muy bien. Ya para ir pues terminando, simplemente que el tiempo se me está agotando. Sí, doctor Uribe, sí, 5 minuticos, exacto. Sí, sí. Gracias, Mariana. Simplemente como para ir terminando, las guías que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de acuerdos se limitan a los acuerdos horizontales. Pues, uno podría señalar que los acuerdos de intercambio de información que se encuentran en las cartillas de asociaciones pues deben estar considerados como otro tipo de acuerdos horizontales, pero pues esa sería otra discusión de otro momento. Encontraríamos que se destina entonces también a los acuerdos de investigación y desarrollo, de producción, de compra, comercialización y estandarización. Estos 6 tipos de acuerdos obedecerían entonces a un análisis específico, concreto, y más bien voy a pasar acá, y es que se logra demostrar el mejoramiento de las eficiencias, la indispensabilidad, el beneficio a los consumidores y la cuota de mercado de los participantes o efectos acumulativos. Y esto es uno de los elementos tal vez más complejos por el cual se pueden encontrar las empresas, y es lograr identificar qué tantas otras empresas están realizando el mismo tipo de acuerdos y todos esos efectos acumulativos cómo podrían afectar entonces el mercado. Una de las valoraciones que ha hecho la superintendencia sobre este tipo de acuerdos, pues se dio en el caso de farmacias, donde las farmacias intentaron notificar una operación de integración, la cual no cumplía con el elemento de cuota de mercado. Sin embargo, la superintendencia fue más allá y terminó señalando que lo que estaban solicitando era una alianza estratégica que no requería ser informada a la superintendencia, y que por lo tanto establecía cuál era la claridad que debería tener la diferencia entre integración y acuerdos. En primer lugar,
Las integraciones tienen vocación de permanencia y eliminación de la competencia en un negocio específico. En el segundo, la operación no es simplemente la unión de una función concreta de las empresas aliadas, sino que debe constituir la unión de un negocio o mercado. El tercero, el negocio o ente que surge como resultado de la operación debe tener plenas funciones en el mercado, y este es uno de los elementos. Es la transitoriedad, y como el acuerdo tenía más una característica de ser transitorio, pues obviamente la superintendencia señala que debería incluirse en ese sentido. Ya para concluir, creo que uno de los elementos que tiene la superintendencia tal vez como reto desde las excepciones que están más en el ámbito de la propia dinámica de la libre competencia son las reglas de minimis. Esas reglas de minimis podrían considerarle a la superintendencia o podrían darle la oportunidad de establecer un régimen temporal que permita limitar esa antijuridicidad de los comportamientos de cara a la crisis del COVID. Y pues nada, dejémoslo ya en ese punto. Muchas gracias, Mariana. Perfecto, doctor Uribe, gracias a usted. Entonces, ya tenemos claro el marco general, ya el doctor Miranda nos explicó sobre las excepciones en bloque y el doctor Uribe hizo referencia a las excepciones específicas del artículo 49. También nos habló sobre los acuerdos por colaboración de las guías de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y ahora le voy a dar la palabra al doctor Ibarra para que, por favor, doctor Ibarra, usted nos cuente si usted cree que con lo que hay, es decir, con lo que ya nos explicaron el doctor Miranda y el doctor Uribe, en Colombia, si hay suficiente certeza jurídica, si estas normas son suficientes, si usted cree que hay algunas actividades o algunos frentes que se queden por fuera, y cuál es su opinión frente a este tema en relación con la crisis que estamos viviendo actualmente. Bienvenido, doctor Ibarra. Doctor Uribe, por favor, deje de compartir su pantalla. Gracias, Mariana. Bueno, son 3 preguntas bastante densas. A ver, ¿sí me tienen ahí en la pantalla o no? La señor, presentación. Perfecto. ¿Está en la pantalla? Bueno, ok. Bueno, a ver, lo primero es que a mi juicio no existe suficiente certeza jurídica en los acuerdos de colaboración. Yo creo que si hay algo gris es en esta zona, es tal vez una de las zonas más inciertas y de mayores arenas movedizas, no solo porque no hay un desarrollo normativo claro, sino porque no hay muchos precedentes. Uno tiene que partir de la base de que la ley de competencia tiene excepciones porque tiene una función instrumental, es decir, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, y hay valores incluso que la Constitución ha puesto por encima de la misma competencia, y cuando hay conflicto en esos valores, la competencia siempre tendrá que ceder a valores superiores, como es la salud, como es la producción de alimentos, y el extremo, el caso clarísimo de la salud es en esta pandemia que estamos viviendo, en donde pues hay una suspensión y unas excepciones muy claras. Entonces, es claro tener en cuenta que la competencia no es una religión, de ninguna manera es una religión, no tiene dogmas, también eso es importante entenderlo porque a veces a la gente se le olvida, no es un dogma. Y como no es un dogma, por eso admite excepciones, por tener un tema instrumental. Y en los países en vías de desarrollo o en los países pequeños, esa función de esas excepciones son aún más importantes, porque la competencia es más imperfecta y en algunas ocasiones se hace más importante la misma intervención del Estado y suplir y llenar los vacíos que tiene la competencia, no necesariamente a través de regulación, sino estableciendo probablemente unas excepciones. Entonces, comenzaré por decir que la competencia, las excepciones claramente están rodeadas de un marco de inseguridad jurídica muy grande. Usualmente, en las que no están expresamente contempladas, hay un control ex post sujeto a una discrecionalidad muy grande de la autoridad y a unas interpretaciones que en gran parte son subjetivas, y eso no le hace bien a la iniciativa privada, que es uno de los valores que la misma libre competencia pretende proteger. Yo voy a comenzar, te pido el favor que me avises porque no comencé a tomar el tiempo, no sé cuánto llevo. Yo voy a comenzar por decir que, por ejemplo,
Cuando uno mira las mismas excepciones en bloque, hay una cantidad de cosas ambiguas. Lo que uno no entiende primero es para qué se puso el decreto del año 63 a listar los sectores básicos. Lo único que se le quedó por fuera a esa lista fueron la producción de bolas de golf. De resto, pues todo está ahí. Y eso que la producción de bolas de golf podría llegar a ser un sector básico si en un momento dado la mayoría del empleo de un país dependiera de eso. Lo segundo es que es absolutamente curioso e insondable qué es lo que quiere decir el decreto o la ley por estabilidad. Garantizar o defender la estabilidad de un sector básico de la producción. Es claro que estabilidad no es sinónimo de eficiencia, luego aquí no hay que hacer un análisis de si las restricciones llevan a una mayor eficiencia. La estabilidad en principio hace referencia a combatir unos ciclos. Por ejemplo, el típico caso del sector agrícola. ¿Y qué pasa cuando no, el mercado no es cíclico? Entonces, ¿habría estabilidad o no? ¿O es que estabilidad es sinónimo de viabilidad de la industria cuando la viabilidad está en peligro? ¿O de permanencia? ¿O de rentabilidad del sector? El sector ha perdido una gran rentabilidad, entonces hay que ver cómo se rescata. ¿O de ingresos de los productores? No es claro qué es estabilidad. Uno pensaría que estabilidad no necesariamente son ciclos económicos, porque si no, no estaría metida algunos elementos que no dependen necesariamente de ciclos. La construcción puede depender de ciclos, pero son ciclos que no son como los de la agricultura. Entonces, lo primero es qué es estabilidad. Nadie, no ha encontrado ningún decreto de ninguna excepción que arroje alguna luz sobre el tema. Entonces, para contestar la primera pregunta, diríamos que no, que si algo le falta a esto es absoluta seguridad jurídica. ¿Y cómo se puede dar esa seguridad? Pues esa seguridad solo se puede dar blindando los acuerdos a través de obtener una venia del Estado, como existe en la mayoría de los países. De ahí que pues sería muy conveniente pensar en establecer un mecanismo para ello, esa venia, para no congestionar a la superintendencia, porque por supuesto eso va a traer una cantidad de trabajo, podría incluso ser ex post y podría ser voluntaria, porque viene ahora entonces la segunda pregunta. No todas las excepciones, no todos los acuerdos que constituyen una excepción a la competencia son expresos, o no hablemos de una excepción, sino más bien todos los acuerdos restrictivos que no son censurables son expresos. ¿Y por qué son expresos? Cuando uno habla de acuerdo de cooperación entre competidores, la pregunta que uno se hace es, bueno, pero hay una guía, ¿y dónde tiene amparo legal esa guía? Tiene una guía que es una cuestión de soft law, la posibilidad de establecer excepciones a una ley. Entonces, la respuesta que uno puede encontrar es que la ley en Colombia, como tal, no tiene unas prohibiciones per se. Lo que tiene son unas presunciones legales. Y si uno lee el artículo 46, 47 del decreto 2153, dice claramente, para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se consideran. Yo diría que esto es incluso un rango casi que inferior a una presunción legal. Y ustedes saben que para que existiera una prohibición per se, tendría que haber una presunción de derecho que no admita prueba en contrario. Y tendría que decirse que es una presunción de derecho. Entonces aquí tendría que decirse, si esto fuera así y ninguno admitiera prueba en contrario, diría, para el cumplimiento de las funciones a que se refiere, se presume de derecho que los siguientes acuerdos son restrictivos de la competencia. Eso sería rotundo y eso sería una prohibición per se. Entonces, como hay una presunción legal, pues esa presunción legal admite prueba en contrario. Y por consiguiente, unos acuerdos horizontales que pueden o podría probarse no son restrictivos y no son ilegales. Por supuesto, todo acuerdo, todo, hasta el acuerdo de promesa de un apartamento es restrictivo, porque cuando usted lo celebra, pues quiere decir que ningún otro comprador puede competir por usted para la celebración final del contrato. Entonces, pues claramente esto hay que verlo en un contexto racional y con alguna ponderación y síntesis. Entonces, uno diría que estos acuerdos, como tal, están sujetos a que pueda probarse que no son restrictivos. Eso será a través de un control ex post. Si a mí me investigan por una celebración de un acuerdo, entonces en ese momento yo entraré a probar que ese acuerdo no era restrictivo
Sin embargo, eso de nuevo genera una gran incertidumbre y hay que decir aquí que esa incertidumbre está en gran parte aminorada por las guías que tienen su fuente en una resolución muy importante. Yo lo que creo es que el papel de las guías acá es que si uno cumple con esos criterios, uno puede desvirtuar muy fácilmente la presunción legal. Porque ya está en la guía ahí, entonces uno logra demostrar que los acuerdos de colaboración cumplen con esos criterios, pues es más fácil desvirtuar la presunción de que son restrictivos en caso de una investigación. Entonces, ¿qué acuerdos no estarían expresos en la excepción? Lo primero, las cooperativas. Eso no está en la ley de competencia, pero hay una ley específica que los excepciona. Los acuerdos de comercialización, que son tan importantes para las pymes y la comercialización internacional tampoco están. Y hay unas áreas y unas incertidumbres muy grandes. Ahí es donde se requiere trabajar un poquito más. Los acuerdos de compra conjunta tampoco, los acuerdos de intercambio de información lícita, no hablo de intercambio de información para cartelizarse, entre otros no están. Y los demás que incluye las guías. Fíjense que la ley 79 del 88 dice expresamente las cooperativas de consumo como entidades reguladoras de precios no están sujetas a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas. O sea que claramente está sustraída de todas las normas de competencia, las cooperativas de compra. No así las cooperativas de venta, pero acuérdense que las cooperativas de compra tienen otro lado que es la venta, porque a la venta se les da a los afiliados a la cooperativa, se les da a precios especiales, se pueden establecer cuotas, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema, pero por lo menos este tiene un fundamento legal. El tema de las sociedades de comercialización es complejo y está de moda ahora que en Europa se está pensando en los campeones nacionales. En Colombia esto está totalmente huérfano. Si ustedes ven, en Estados Unidos existe lo que se llama los certificados de conformidad por la Export Trade Company Act y la FTAIA, en donde yo puedo demostrar que si yo puedo tener un acuerdo restrictivo y si ese acuerdo restrictivo no tiene efectos en el mercado norteamericano, pues en principio me dan un certificado de conformidad. A uno le podrían decir, pero eso es muy fácil, usted, pues si eso va a tener efectos afuera, pues ¿para qué necesita el certificado? Pues esa división no siempre es clara. Y yo les voy a poner un ejemplo. Hay alguien que se le podría ocurrir que a pesar de que mi objetivo no es restringir la competencia en Colombia, sino consolidar la oferta exportable, porque yo puedo tener una compañía que es gigantesca en Colombia, pero en el mercado internacional, sobre todo el mundo de las commodities, es un pigmeo, y la función de las comercializadoras no es otro que consolidar la oferta exportable y darme un mayor poder de negociación afuera. Alguien podría pensar que la conformación de eso puede, en la práctica, si no sea la intención, llevar a reducir la oferta en Colombia. Y pues ese es un tema grave, ¿no? Y yo no, ¿con qué seguridad tengo yo ahí de que yo voy a salir indemne de eso? Entonces, claramente, esto que es un motor importantísimo de la economía, se ve lesionado de una manera grave por la ausencia de seguridad jurídica en ese sentido. Lo más seguro, cuando el tema cruza el umbral, pues sería probablemente tramitar una integración, pero cuando no cruza el umbral, no es claro si un acuerdo de estos así sea, porque es que puede ser por debajo del umbral, pero puede ser de todo un sector y desde el punto de vista de participación de mercado ser muy importante. Son unas áreas grises que exponen a los quienes participan en estos esquemas a unos riesgos muy graves. Algo similar puede decirse con las pymes, solo que las pymes no tienen por finalidad comercializar su producto aquí, allá, sino adentro. Y estas sí que lo necesitan, porque una pyme no tiene una infraestructura para comercializar sus propios bienes y de hecho se tiene que unir muchas veces con los competidores, pensemos por ejemplo en el calzado y demás, para comercializar sus bienes. No hay una excepción tampoco expresa. Le toca a uno meterse, o le toca a estos pobres señores meterse a la buena de Dios, a ver si algún día de pronto pueden estar, o puede alguien considerar que está violando la ley de competencia. Y miren lo que dice incluso la ley de las pymes, que tiene por objeto promover nada más ni nada menos que la favorable dotación de factores para las microempresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice como para la comercialización de productos y servicios a nivel nacional e internacional. Sobre eso
no hay nada, yo no he encontrado nada en la legislación colombiana, ni un solo precedente. Ese es un área totalmente gris. Entonces, hay un tema, y yo el otro día le dije al doctor Serrano que yo creía que lo más importante que ha hecho él era esta resolución, porque esta resolución fue el antecedente de las guías de colaboración. En esta resolución, que yo se las estoy distribuyendo a ustedes, la importancia de esto es que la única vez que yo he visto que la superintendencia ha aprobado expresamente un acuerdo de colaboración. ¿Y cómo se logró esto? Pues yo tuve la fortuna de gestionar este tema. Esta era un acuerdo que tenían que hacer los droguistas, porque como ellos eran intermediarios, el nivel de descuento dependía del volumen de compra. Y en concreto, ellos no podían competir con volumen de compra si cada uno compraba individualmente, y Copidrogas en la práctica los estaba barriendo. Entonces, la única forma de poder lograr comprar un volumen mucho mayor y obtener un mayor descuento era con un acuerdo de compras conjuntas. Sin embargo, ese acuerdo no era más del 10% del mercado, pero el volumen de negocios que movía esta gente era muchísimo y no había manera de obtener un cliente. Me parecía supremamente riesgoso meterse en este acuerdo sin un guiño, por lo menos. Entonces lo tramitamos como una integración y la superintendencia, en su resolución, que fue muy afortunada, y realmente es de donde salieron las guías, si ustedes las comparan las dos se van a dar cuenta que las guías salieron de allí. Dijo, no señor, esto no es una integración, este es un acuerdo de colaboración empresarial, pero si ustedes ven en el desarrollo de esa resolución, lo que hizo fue prácticamente autorizar ese acuerdo porque fijó los criterios. Y dijo, cuando un acuerdo de colaboración, dijo, ¿por qué era importante un acuerdo de colaboración? Dijo, cuando no excede y es menos del 15% del mercado de relevante, cuando realmente hay una mejora en eficiencia y se traduce en el consumidor. Aquí las drogas le iban a llegar más baratas al consumidor. No había otra manera que hacer el acuerdo, porque si no, no obtenía yo las rebajas que iba a obtener. Y además nos iba a eliminar la competencia, porque cada entidad del acuerdo iba a seguir compitiendo por su lado, pero iban a obtener, por supuesto, un mayor descuento. La superintendencia que esta legislación ya quedó desueta. ¿Y por qué quedó desueta? Hoy en día este tema del COVID ha llevado a que cada día nos levantamos en un mundo totalmente diferente. El mundo de hoy es distinto del mundo de ayer, literalmente hablando. Y esta es la prueba de esto. Cuando se expidió esta resolución hace a duras penas 15 días, habían unas disposiciones que restringían completamente el transporte. Y como restringían completamente el transporte, no era fácil, y la actividad, no solo la del transporte, sino la actividad comercial, no era fácil lograr volúmenes suficientes para consolidar la carga para el transporte. Entonces, el objetivo de estas medidas era lograr que la poca actividad que había, los generadores de carga que estaban trabajando a media marcha pudieran unirse entre sí para lograr sinergias y suficiente cantidad para ocupar los vehículos de transporte, y a su vez se le dio autorización al transporte, obviamente, a disminuir la oferta, porque pues si había restricciones no podían. Entonces el objetivo de esto fue lograr esas sinergias. Se creó un centro de logística y transporte que tenía la función previa de aprobar esos convenios. Lo que a mí me llama la atención es que uno no sabe cuáles son los criterios para aprobar el convenio, ni idea. Y lo segundo es que si ustedes ven en ese centro de logística no aparece la Superintendencia de Industria y Comercio por ninguna parte. Además de que el convenio dice que estas normas son restrictivas en condiciones normales. Es inexplicable que aquí no tenga, si asiento la super, no tengo ni idea por qué.
pero eso me inquieta porque desde el punto de vista de competencia no sé qué criterios puedan considerarse y tenerse en cuenta para la acción de esos convenios. De todas formas, yo creo que esos convenios ya han perdido sentido en la medida en que el decreto, los convenios duraban en principio la duración que se económica, pero fíjense que este decreto 531 del 8 de abril básicamente en gran parte le quita el sentido a esa excepción o a esas autorizaciones, porque claramente, además de que extiende el periodo de confinamiento, crea 20.000 excepciones que acaba con las restricciones que originaron la necesidad de estos acuerdos. Y fíjense que las excepciones a la restricción de movilización está toda la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, etcétera, etcétera. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución de insumos para producir bienes de necesidad, etcétera, etcétera. La cadena de siembra, cosecha, las actividades de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para el transporte de carga. Dice, se debe además, no solo se autoriza, sino se debe además garantizar el transporte de carga, almacenamiento logístico para la carga de importación y exportaciones. Entonces, fíjense que en cierta manera, pues los fundamentos de la que legitimaban la excepción, pues en cierta manera ha desaparecido. A ver, habrá que ver qué pasa con eso. Todavía no conozco el primer acuerdo. Sería bueno estudiarlo si se produce. En conclusión, y ya termino con estas tres conclusiones, para mí es claro que la legislación en materia de excepciones a la ley de competencia es etérea, confusa y no ofrece ninguna certeza jurídica. No todos los acuerdos de colaboración pueden generar eficiencias y que pueden generar eficiencias si son procompetitivos se encuentran contemplados en esas excepciones. Y lo que queda claro de aquí es que se debiera pensar en crear un mecanismo para dar certeza a esos acuerdos. En la medida en que no se trata de llenar a la superintendencia ni abrumarla, probablemente, porque es que imagínense cada acuerdo de estos allá en la super, pero lo que se podría pensar es que cuando alguien realmente tenga dudas y haya motivos de duda por que el acuerdo tenga vocación de permanencia, un ejemplo, un acuerdo de comercialización permanente, porque la participación del mercado sea alta, etcétera, etcétera, sería conveniente que existiera la forma que no fuera notificar una integración, porque, pues, sino que realmente hubiera un mecanismo para que el gobierno, así fuera ex post, le pudiera decir la superintendencia, mire, tranquilo, yo le doy la bendición siempre y cuando su acuerdo cumpla con esto. Y fuera, porque es que mientras tanto la incertidumbre, créanme que es una grandísima amenaza a la iniciativa privada, es un factor que disuade el dinamismo de la economía y la realización de los negocios. Les agradezco mucho su paciencia y pues si tienen alguna duda, con mucho gusto estaré en disposición de contestarla. Muchas gracias. Gracias, doctor Ibarra. Entonces, como les comentaba al principio, después de las intervenciones de cada uno de los panelistas, vamos a darle la palabra otra vez a cada uno de ellos para que en 5 minutos, cada uno tiene 5 minutos, hagan la réplica que quieran o complementar el tema que quieran de los demás panelistas. No sé cuál de los tres quiere empezar. Perfecto, doctor Miranda. Gracias. Doctor Ibarra, le agradezco que por favor deje de compartir su pantalla para que podamos seguir. Doctor Miranda, adelante. Gracias. Gracias, Mariana. Muy interesante las exposiciones de los colegas. Yo quisiera hacer un comentario respecto de la intervención del doctor Uribe y es en relación con la diferencia que existe entre la excepción de bloque y las diferencias que existen entre los distintos tipos de excepciones, donde para mí el criterio de la diferenciación que es importante para los estudiosos del derecho de la competencia, pero sobre todo para los empresarios y para el país en una coyuntura como la actual, es el de saber qué nivel de seguridad jurídica nos brinda el mecanismo, porque como el doctor Ibarra nos acaba de mostrar,
pues hay muchas reglas que son muy confusas. En este momento el estreno del decreto de COVID sobre el tema del transporte, pues deja muchas preguntas también de cómo lo van a aplicar. Entonces, yo pienso que para los empresarios, si uno les dice que teóricamente hay una excepción y dice, bueno, pero ¿y me lo pueden interpretar como una conducta indebida? No, pues si existe ese riesgo, pues los empresarios van a tener mucho temor, mucho temor. Entonces, si uno está partiendo de las excepciones que vienen por intervención del Estado en la economía, eh, aplicación del artículo 31, pues esas tienen mayor certeza siempre que la norma sea clara. Si la norma claramente le dice qué puede hacer, por ejemplo, si sacaran un decreto de estos del COVID diciendo, bueno, los hospitales y los prestadores de servicios de salud podrían coordinarse para separar los pacientes COVID de los no COVID y de esa manera evitar que gente que tiene unas patologías y que tiene una cantidad de problemas de salud, pero que no está infectada de COVID, se mezcle con las personas que llegan a urgencias con COVID. Seguramente en un escenario normal eso podría ser un acuerdo de repartición de mercados, un acuerdo, bueno, de muchos tipos de acuerdos anticompetitivos, pero tendría muchísimo sentido hacer algo como eso. Entonces, el artículo 31, o sea, la excepción por intervención del Estado en la economía tiene, pues, tiene el potencial de tener un buen nivel de certeza. La excepción de bloque también. ¿Por qué? Porque uno va donde el Estado, los particulares van donde el Estado y le pide que le expida una excepción de bloque y que le suspenda unas normas en particular. Nosotros lo vimos con la excepción de lo de las 100.000 viviendas, que no tuvo ningún problema. Se acordaron los precios, se repartieron los mercados, etcétera, dentro del marco temporal que estableció la superintendencia y eso funcionó bien. Como uno pide el permiso y la superintendencia se lo autoriza, no tiene tanto riesgo. Ahora, ya venimos con las excepciones del artículo 49. Ahí sí se los digo porque yo defendí el caso de la tasa laico. Y en el caso de la tasa laico, pues la superintendencia inició una investigación administrativa y uno simplemente propone la excepción. No me sancione. Uno no le puede decir no me investigue. Como ustedes saben todos, la resolución por medio de la cual se abre la investigación no tiene recurso alguno. Uno no le puede decir no me investigue que estoy en una excepción de las del artículo 49. Uno tiene que demostrar la existencia de la excepción del artículo 49. Entonces ahí en el caso de la tasa laico se demostró que el establecimiento de la tasa laico que estaba en las actas de ALAICO, que es la Asociación Latinoamericana de Aerolíneas Comerciales, perdón, no latinoamericanas, sino aerolíneas comerciales, ellos pusieron la fórmula de la tasa, que es una tasa de cambio para la compra de los tiquetes internacionales. Y hubo que demostrarle a la superintendencia que el establecimiento de la tasa laico era indispensable para poder utilizar los sistemas globales de distribución, que esa era la época, en esa época que no podía comprar uno por internet los tiquetes, pues era la forma en la que se vendían más del 70%. Y para utilizar esos sistemas globales de distribución, que eran el sistema Amadeus y el Sabre, se necesita una sola tasa de cambio. En uno de los testimonios que interrogó la superintendencia a un señor de Amadeus, le preguntaron, oiga, ¿y no puede tener cada aerolínea una tasa de cambio distinta? Y el señor dijo, bueno, pues si quieren hacer eso es una cosa completamente loca que va a generar mayores distorsiones en el mercado que cualquier acuerdo. Pero además les decimos una cosa, este es un sistema global de distribución. Si a Amadeus le obligan a que abra para cada aerolínea una tasa de cambio, que cosa que no existe en ningún sitio del mundo, Amadeus se va de Colombia. Y eso pues demostró que esa tasa que era pactada, una tasa pactada, era indispensable para poder utilizar una facilidad común que era el sistema global de distribución. Entonces, yo creo que en relación con lo del doctor Uribe, pues yo creo que estas excepciones del artículo 49 son mucho más peligrosas y los acuerdos de colaboración son mucho más peligrosos. En relación con lo que dijo el doctor Ibarra, y ya para concluir, pues yo estoy completamente de acuerdo con que uno debería, como en tantos países, uno debería poder ir a donde la autoridad y decirle, oiga, mire, yo quiero hacer esta operación que estimo que genera unas eficiencias, unas sinergias, que no restringe la libre competencia o que la restringe de esta manera, pero quiero que me lo apruebe.
En los Estados Unidos tienen el Business Review Process, que es del DOJ, y el Federal Trade Commission tiene el Advisory Opinion Process, y acaban de sacar esas autoridades una decisión conjunta para decir que ese proceso lo van a hacer de manera sumamente expedita, pero brindarle seguridad jurídica a los agentes económicos que en una coyuntura como esta pueden realizar muchas cosas para apoyar los esfuerzos del gobierno y pues digamos, no lo van a hacer si tienen mucho miedo de que le pongan una multa de 87.000 millones de pesos. Gracias. Listo, Mariana, si quieres, Perfecto, respondo lo que me señala el doctor Miranda. doctor Miranda. Doctor Uribe, no sé si usted quiere. Muy bien, listo. No, yo estoy de acuerdo con el doctor Miranda que las excepciones del 49, como la guía, pues tiene un riesgo y es que uno las utiliza como una defensa. Entonces presuponen ya la existencia de una investigación. Por lo tanto, uno no podría llegar a señalar que, pues, o la pregunta no estaría en ese sentido que, ¿cuál es menos riesgosa? Obviamente que es más riesgosa porque se dan en medio de una investigación o solamente son llamadas a actuar cuando hay una investigación. El punto es si la Superintendencia de Industria y Comercio debería tener en cuenta ex ante eso y para no abrir las investigaciones. Es probable que no haya abierto investigaciones por ese mismo hecho, porque encuentra que se dieron las circunstancias para que se aplicara una excepción, que el acuerdo generaba completamente eficiencia y que por lo tanto no había que abrir una investigación. En el caso de la ICO, la pregunta entonces sería pues para estar como en la misma referencia, es si se pudo haber tramitado como una excepción en bloque. Esa sería como la pregunta más compleja. Y si se podía tramitar como una excepción en bloque, pues se debió haber hecho en ese sentido. El punto es que estos elementos están para dar una puerta a la acción que tienen las empresas, igual con el riesgo que tienen. Pero la cooperación es necesaria en el mercado y pues todos los días se da. El hecho es, habrá unas que la superintendencia tenga la duda y seguro que abrirá y cuando encuentre o lo encuentre probada, pues podrá cerrar. El punto llevaría a otro tipo de discusiones y es la facilidad para probar eso ante el mismo agente que le abrió uno la investigación después de haber adelantado un proyecto de investigación durante años. Pero eso sería pues tema de otro costal. A mí, frente a lo que señala el doctor Ibarra, me gustaría también hacer como hacerle una pregunta y es de lo que conocemos ahora y de la emergencia temporal que señala para el caso de los transportes, hasta qué punto un caso que se diera en el marco de esa misma consideración, pues podría ser exceptuado también por vía del artículo 49 por uso de facilidades comunes en algunos casos o por las guías, por ejemplo, para la comercialización, etcétera. Lo dejo ahí en este momento. Gracias. Doctor Ibarra, no sé si usted quiere responder la pregunta que le hace el doctor Uribe. Sí, yo creo que claro que sí. Por supuesto, por ejemplo, si en un momento dado algunas empresas llegaran a decidir compartir un depósito común, pues lo podrían hacer. La ventaja que da este decreto es que usted va a poderse blindar. Entonces, si yo puedo preguntar y me dicen que sí, pues yo prefiero eso a dejar eso a criterio e interpretación de cualquier funcionario. Acuérdense que nosotros somos de modas y la opinión pública tiene Alzheimer. Y la prueba es que, ¿quién habla hoy en día de Odebrecht? Entonces, el tema es que cuando pase el coronavirus y nadie se acuerde que habían estas emergencias, y haya otras prioridades y otro tema sobre la mesa, pues ¿quién le garantiza a usted que ese acuerdo, por más que tenga avisos, no va a tener detalles, porque aquí el diablo está en los detalles, en donde si uno hubo un protocolo muy riguroso, o por ejemplo a alguien se le escapó alguna información, etcétera, etcétera, pues me parece que dejar esto sin cualquier excepción va a dejar ser motivo de incertidumbre. Yo diría que la diferencia entre las excepciones expresas y las no expresas
es que en las expresas la autoridad tiene que probar que esa excepción fue más allá. En cambio, cuando no es expresa, yo tengo que probar que el acuerdo no es competitivo. Esa es la diferencia. Pero aún así, siendo la excepción expresa de facilidad común, pues yo no tengo la garantía ni estoy inmunizado. En cambio, si yo estoy blindado porque a mí me aprobaron el acuerdo en ese nuevo comité, pues anticompetitivo o no anticompetitivo, lo que sea, el acuerdo tiene una aprobación y tiene una presunción de legalidad. Entonces a mí no me cabe la menor duda que yo preferiría irme por este decreto. En cuanto al tema de las excepciones en bloque, a mí me parece que la falencia, o no sé si la falencia, la característica de esos es que para que la excepción opere, tiene que estar involucrado todo un sector, todo un sector. No puede ser gran parte del sector o la mitad del sector, salvo que esa gran parte se interprete que va a desestabilizar todo el sector, pero en principio se refiere al sector. Y lo segundo es que los requisitos para tramitar esa excepción que están en la circular, si ustedes lo ven, yo creo que es más fácil tramitar una integración que una excepción de esas. Entonces, en la práctica, y siendo pragmáticos, cuando un sector realmente sea de interés público que necesita una excepción, en vez de surtir todo ese trámite, pues es más práctico irse a Presidencia de la República y pedirle al presidente que saque un decreto. El presidente lo puede hacer porque pues tiene la facultad de intervenir en la economía por mandato de ley. Si está dentro de la ley, por ejemplo, en el sector agrícola, pues además le pone la ley del ministerio que creó el Ministerio de Agricultura, pues todo lo que hace el ministerio, si ustedes se dan cuenta, no es más que intervenir en la competencia del sector agrícola, porque su función, toda la función del ministerio tiene que ver con la oferta, con la demanda y con los precios. O sea que el ministerio está permanentemente interviniendo en el sector agrícola. Si ustedes ven todas, absolutamente todas las resoluciones del ministerio interfieren con la competencia. La más chiquita es los acuerdos de cadena, si lo quieren llamar así, que están, pues tienen su regulación. Entonces bastaría con que se saque un decreto sin necesidad de tramitar esa excepción de eficiencia. Y si el presidente saca el decreto en virtud de las facultades que tiene, en virtud de con la anuencia del Ministerio de Agricultura y demás, pues yo creo que es mucho más sencillo en un momento dado que hacer ese trámite de excepción en bloque. O sea que yo creo que ese artículo primero, y la prueba es esas dos excepciones, en cuánto tiempo se han aprobado, es decir, cuántas excepciones ha habido en los últimos años. Pues ahí está claro, ¿por qué no se han tramitado? Es que son muy engorrosas, es más fácil sacar un decreto, mucho más fácil sacar un decreto. Entonces, en la práctica yo creo que esas excepciones en cierta forma son letra muerta y están escritas ahí, pero su utilización va a ser muy poca, mientras siga la estructura que llevamos, creo yo. Eso es lo que yo tendría que decir. Gracias, doctor Ibarra. Nos quedan 5 minutos si alguno tiene algo que complementar y si no le damos paso a las preguntas del público. ¿Alguno de los tres quiere complementar algo? No, bueno, sería bueno hablar bueno, creo que tenemos listo, doctor. No, pues creo que tenemos claro el tema hasta el momento. En el chat no he visto muchas preguntas puntuales, pero este es el momento para que las hagan si tienen alguna pregunta puntual para alguno de los panelistas o en general para que las respondan. Entonces, pues es el momento de hacerlas. Bueno, creo que está todo muy claro. Entonces, si nadie más tiene preguntas, participar en este espacio, pues yo creo que podemos dar por terminada la mesa redonda. Muchísimas gracias por su participación. Para que sepan, este link va a estar colgado en YouTube y también van a poder encontrar el material al que se refirieron los panelistas en su correo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los asistentes. Sí, muchas gracias a todos también, Mariana. Gracias por toda la organización de la asociación. Muy importante. Muchas gracias. Bueno.
Muchas gracias por esa magistral moderación. Gracias, doctor Ibarra. Hablamos, que estén bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.